Damas y caballeros, un gusto saludarles. Me presento, mi nombre es Pablo Shingre. Soy estudiante de medicina en la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad de Cuenca. Esta presentación de infecciones osteomusculares ha sido realizada y va a ser presentada por mi persona para la cátedra de Inmunología 2, que está bajo supervisión del doctor Jorge Castillo. Entonces, iniciemos con la presentación. Vamos a tener que como objetivos, vamos primero a conocer los datos epidemiológicos, etiológicos, de fines pronósticos, clínicos y laboratoriales, útiles en la valoración y la detección de infecciones osteomusculares. Segundo, vamos a aprender hallazgos radiológicos de importancia para la apreciación de infecciones osteomusculares. Tercero, vamos a comprender el algoritmo radiológico implicado en las patologías infecciosas, sobre todo a nivel de la osteomielitis, siendo esta una patología osteomuscular que vamos a analizar con más detalle. 4. Vamos a comparar patrones radiológicos de los diagnósticos diferenciales de las infecciones osteomusculares. Y quinto, vamos a establecer el valor significativo de los estudios radiológicos más importantes dentro de la evaluación de infecciones osteomusculares. Los temas a tratar. Vamos a hablar de la osteomielitis, de la artritis séptica, celulitis, asepsia de tejidos blandos, fascitis necrosante, piomiositis, tenosinovitis séptica y bursitis séptica. No obstante, el detalle va a estar sobre todo a nivel de la osteomielitis. Las demás vamos a analizar en la medida que podamos, sobre todo en los aspectos y datos más importantes que nos ayuden en la comprensión. Iniciamos con la osteomielitis. En la osteomielitis, la palabra osteo hace referencia a hueso, mielo a médula y itis es un término que usamos en infección. Entonces, la osteomielitis nada más que la infección del hueso, sea este hueso cortical o hueso trabecular, y de la médula, sea esta la médula amarilla o la médula roja. La osteomielitis tiene una clasificación de acuerdo a diversos parámetros. Puede clasificarse de acuerdo a la presentación clínica en aguda, subaguda o crónica, de acuerdo a la patogenia en hematógena por continuidad o por inoculación directa. De acuerdo a la etiología, puede ser bacteriana, parasitaria, fúngica o viral. De acuerdo a la edad, puede ser neonatal a nivel infantil o a nivel del adulto. Es importante reconocer que principalmente por prevalencia se va a hacer, o la etiología principalmente va a ser bacteriana, de acuerdo a la edad se va a presentar a nivel neonatal y de infantil, por la patogenia puede ser por vía hematógena, es decir, el microorganismo ingresa por vía, por la sangre hacia el hueso, y por la presentación clínica principalmente se presenta por prevalencia de manera aguda. Analicemos un esquema para comprender un poquito mejor la osteomielitis. Aquí tenemos lo que es un fémur proximal. Tenemos hueso trabecular, hueso cortical. La principal causa de osteomielitis es que un agente infeccioso ingrese por sangre. Puede ser una bacteria, dijimos que es la bacteria principalmente. Entonces, imaginemos que la bacteria ingresa a nivel del hueso, ingresa a la médula, hueso trabecular. Entonces, el sistema inmunológico lo que va a hacer es responder ante este agente infeccioso, va a generar inflamación, va a generar todo lo necesario para poder contener a este microorganismo. En ese sentido, vamos a ver que este proceso de respuesta va a generar que un sector del hueso se desvitalice, se quede sin vascularización, que un sector del hueso pues justamente termine desvitalizado, lo que conoceríamos como hueso necrótico. Pero este hueso necrótico a la vez tiene el microorganismo, ¿no? Lo que sucede es que el sistema inmunológico al desvitalizar el hueso ante el agente infeccioso genera algo que se denomina secuestro, que es el hueso necrótico rodeado de tejido de granulación. El tejido de granulación son células inflamatorias, son tejido en neoformación, es decir, todo lo necesario para contener al microorganismo. Otro término que también se usa en la osteomielitis, aparte del secuestro, es el involucro, y es parte de la fisiopatología que comprende la osteomielitis, ¿no? Es la formación, el involucro es la formación de nuevo hueso que rodea el hueso necrótico. Recordemos el hueso necrótico, quedémonos con la idea de que puede ser el foco infeccioso, el tejido necrosado, el tejido desvitalizado. El involucro
Es otro de los términos que usamos en osteomielitis. También otro término que usamos es cloaca. El cloaca no es nada más que la apertura, que más dicho, la erosión del hueso trabecular hacia la cortical, lo que genera una abertura entre el foco infeccioso, entre tejido de granulación e involucro, hacia la cortical, lo que genera que el involucro, tejido de granulación, pus, hueso necrótico, secuestro, puedan drenar hacia tejidos blandos adyacentes. Otro término es la fístula o también lo llamamos trayecto sinusoidal, que no es nada más que una afección, una destrucción de tejidos, pero ya con afección cutánea, lo cual hace que también el drenaje pueda ser a nivel cutáneo, a nivel de la epidermis. Otros términos que también es importante reconocer en la osteomielitis es la osteitis supurativa, que no es nada más que la afección de la cortical. La periostitis supurativa, que es la afección del periósteo, el absceso subperiósteo, que se presenta principalmente en niños, el absceso de Brody, que es una forma de osteomielitis crónica. Vamos a datos epidemiológicos. Decimos que por clasificación, de acuerdo al parámetro de edad, puede ser neonatal, infantil o del adulto. Resulta que la osteomielitis es una enfermedad que se presenta sobre todo en niños, pero también es bimodal. Se presenta antes de los 5 años y después de los 50 años. De acuerdo a estos parámetros, podemos decir, teniendo en cuenta también la etiología, a nivel neonatal es el Staphylococcus aureus y Bacillus entéricos aerobios quienes son los principales causantes o bacterias principalmente causantes de osteomielitis. A nivel infantil sigue siendo el Staphylococcus aureus, pero también en el caso de drepanocitosis es la salmonela, por ejemplo, en el 50% de los casos, quien va a causar osteomielitis. A nivel del adulto se ve que en los 50% de los hemocultivos está presente el Staphylococcus aureus. Es importante reconocer que a nivel prepuberal, es decir, antes de la pubertad, hay un gran crecimiento óseo y hay un sistema inmunológico que aún está inmaduro, lo cual puede contribuir a una mayor prevalencia de osteomielitis. Los lugares principalmente afectados, por ejemplo, a nivel del niño, es a nivel del calcáneo, de la pelvis y de la clavícula. A nivel del adulto es la columna lumbar, la pelvis, fémur proximal, metáfisis metáfisis distal del fémur, metáfisis proximal de la tibia. Y en pacientes diabéticos, pues la afectación de la estructura ósea del pie es más frecuente. De acuerdo a la epidemiología, se realizó un metaanálisis reciente para establecer qué factores de riesgo contribuyen a una osteomielitis. Y tenemos, por ejemplo, en el parámetro del historial médico, está una duración de diabetes mayor de 10 años, un antecedente de úlceras en los pies o enfermedades en los pies, una fractura abierta, una duración de operación mayor a 3 horas, una longitud de incisión mayor a 10 centímetros. También puede estar dentro del parámetro de características clínicas que existan múltiples úlceras, una úlcera inflamada, una úlcera con una área mayor a 4 o 5 centímetros cuadrados, que presente fiebre. También resultados del laboratorio, que existe hemoglobina glucosilada, hipolinemia, anemia, infecciones polimicrobianas, que son parámetros, que son aspectos estadísticamente significativos y que como tal constituyen como factores de riesgo. Siguiendo con análisis epidemiológico, en la clasificación decíamos que por etiología podría ser bacteriana, parasitaria, fúngica o viral. Principalmente es bacteriana, el 80% de los casos de osteomielitis es de origen bacteriano. Y el Staphylococcus aureus es quien está presente. El Staphylococcus aureus está presente en las osteomielitis independientemente de la patogenia, sea una osteomielitis generada por vía hematógena, por continuidad o por inoculación directa, sea una osteomielitis de acuerdo a la edad, sea una osteomielitis de acuerdo a la presentación clínica, es decir, sea aguda o aguda crónica. Independientemente de todas estas situaciones, el Staphylococcus aureus es un agente etiológico prevalente. Algunas consideraciones en pacientes con drepanocitosis, la salmonela es una causa importante y en ambientes hospitalarios la Pseudomonas y la Klebsiella también son causas importantes, sobre todo en pacientes que reciben medicación parenteral. Decimos que la osteomielitis principalmente es infecciosa.
No obstante, la osteomielitis multifocal recurrente su etiología no es infecciosa, más bien su etiología es autoinmune. Siguiendo, de acuerdo a la patogenia, decíamos que la osteomielitis podía ser por vía hematógena, es decir, el agente infeccioso viene por sangre. Por continuidad, un tejido infectado adyacente al hueso pues llega a afectar el hueso, o por inoculación directa, que por ejemplo puede ser una cirugía, puede ser una cirugía de prótesis, puede ser una fractura abierta. Por continuidad también se debe integrar lo que es la insuficiencia vascular. Por vía, en el caso de una osteomielitis por vía hematógena es mayormente frecuente en niños, por continuidad es mayormente frecuente en adultos. Aquí hay algo importante que analizar, y es el tema de la vasculatura en relación a la edad. De acuerdo a personas de 0 a 12 o 18 meses, la vascularización del hueso, en este caso es un esquema de un fémur proximal, la vascularización es para metáfisis y también para epífisis, una vascularización continua, de tal manera que si una bacteria viene, pues se puede alojar en la metáfisis, pero también se puede alojar en la epífisis y generar osteomielitis y también afectar lo que es la articulación y generar una artritis séptica. Luego, a nivel de personas de 12 a 18 meses hasta 16 años aparece la fisis, el cartílago de crecimiento, que va a actuar como una barrera que como tal no permite la vascularización de metáfisis a epífisis, de tal manera que la osteomielitis se presenta a nivel de metáfisis. A partir de los 16 años, la vascularización de metáfisis a epífisis se reconstituye, de tal manera que la presentación de osteomielitis es a nivel de metáfisis como también de epífisis. Esto es por los vasos transepifisiarios que se llegan a formar después de la absorción o después de la osificación del cartílago de crecimiento. Por continuidad, aquí tenemos un esquema que nos ejemplifica. Por ejemplo, puede ser una celulitis que no reciba tratamiento, que no se trate o que se complique de tal manera que siga afectando tejidos blandos adyacentes y de tal manera que llega a afectar el hueso, erosionar el hueso y generar una osteomielitis. En el caso de una osteomielitis por continuidad, se debe esperar múltiples microorganismos como etiología. No obstante, el Staphylococcus aureus es causa aún así importante de osteomielitis. Continuando, de acuerdo a la presentación clínica, decíamos que podía ser aguda, subaguda o crónica. La aguda es la más frecuente, ¿no? Pero también para definir si la osteomielitis es aguda, subaguda o crónica, es importante tener en cuenta parámetros, sí. Por ejemplo, se puede tener en cuenta el parámetro de temporalidad. La literatura menciona que antes de las 2 semanas es aguda, de 2 a 4 semanas es subaguda y después de 4 semanas es crónica. No obstante, no se debería tener en cuenta solamente el parámetro de temporalidad, sino muchos más parámetros. Por ejemplo, los parámetros radiológicos. ¿Por qué? Porque en la osteomielitis aguda, la radiografía muestra lesiones difusas, mientras que en la crónica son lesiones más concretas, más geográficas, localizadas, lesiones definidas con bordes definidos, que vamos a analizar más adelante. Pero en ese sentido quiero explicar lo siguiente. Puede ser que una osteomielitis se presente con la característica radiológica mayor a 4, que se presente después de 4 semanas y no necesariamente es subaguda, sino que es aguda. Entonces, este parámetro de temporalidad no debe ser el único parámetro que se deba tomar en consideración. En la osteomielitis aguda principalmente se presenta lo que es el secuestro e involucro, y el involucro es más notable sobre todo a nivel de los niños. ¿Por qué? Porque ellos tienen mayor actividad osteoblástica, es decir, mayor probabilidad de formar tejido óseo nuevo. A nivel crónica, decimos que una osteomielitis se vuelve crónica porque puede ser una osteomielitis aguda, que es afectada al tratamiento, que tiene un periodo latente y se presenta como crónica, o que se le dio un tratamiento inadecuado. En la osteomielitis crónica lo que más se va a presentar son las fístulas, lo que más se va a presentar son lo que son las cloacas. La presentación clínica
En la osteomielitis aguda hay más fiebre, hay más enrojecimiento, más hinchazón. En la osteomielitis crónica hay más fístulas, más purulencia, más pus, más leucocitos. Aquí tenemos una patología que se conoce como absceso de Brody. El absceso de Brody es una osteomielitis tanto subaguda como crónica, aunque la tendencia de la literatura es denominarla crónica. Aquí tenemos un caso de un paciente que tiene una lesión a nivel de tobillo. Esta lesión de tobillo presentó dolor. Se le hizo una radiografía P de tobillo, una radiografía lateral. Se observa la siguiente lesión, que se describe de la siguiente manera. Una lesión lítica de bordes esclerosos bien definida que afecta a la metáfisis distal de la tibia. Esta lesión corresponde al absceso de Brody. Esta lesión, absceso de Brody, es un absceso crónico subagudo. Se le hizo un ATC, una reconstrucción sagital, donde se observa el absceso de Brody, que si bien puede tener secuestro, en este caso el absceso de Brody tiene una cloaca, un drenaje hacia tejidos adyacentes. También tiene una fístula, se lo puede ver, por ejemplo, en la lesión cutánea, una fístula, un trayecto sinusoidal. Vamos a ver los hallazgos que podemos ver a nivel radiológico. Entonces, hay estudios radiológicos que nos son de utilidad. La radiografía, la tomografía, la resonancia magnética, la gammagrafía ósea de 3 fases son estudios que nos pueden ayudar a la identificación de la osteomielitis. Iniciamos con la radiología, también el ultrasonido nos ayuda. Vamos con la radiografía. La radiografía tiene una baja sensibilidad y una baja especificidad. Es decir, si tengo una sensibilidad baja, posiblemente no me identifique siempre que algo está mal. O si tiene baja especificidad, significa que no me identifica que determinada lesión es osteomielitis. Entonces, baja sensibilidad, baja especificidad. La radiografía se presenta o tienes, más dicho, las lesiones se presentan en la radiografía cuando son mayores a 1 centímetro y cuando hay una afectación en la mineralización ósea mayor al 40 o igual al 40%. Los signos que se pueden ver en la radiografía son pérdida del plano graso, que se presenta después de 3 días de la infección. Una lesión lítica, que se presenta 7 a 14 días después de la infección con bordes mal definidos. Esto de bordes mal definidos, pues justamente porque estamos hablando de osteomielitis aguda, que tiene la característica de presentar lesiones mal definidas. Le predominan las lesiones a nivel de la metáfisis, dijimos que era por la vasculatura, sobre todo es a nivel de las metáfisis, de huesos largos. Signos indirectos, puede haber edema de tejidos adyacentes, ¿no? Se puede ver un aumento de densidad alrededor de la lesión. Puede presentarse osteoporosis. Este de osteoporosis es cuando ocurre una presentación en días posteriores. Es una osteoporosis por osteopenia que se presenta como osteopenia por hiperemia, es decir, el sistema inmunológico que está actuando, pero también está lesionando tejido óseo adyacente. Se puede haber reacciones periósticas que se pueden ver como mayor esclerosis del periósteo, de la cortical, y también las lesiones osteolíticas se pueden ver en patrones geográficos, en patrones moteados o en patrones permeativos. En este caso tenemos una radiografía AP de hombro, del húmero. Y se puede observar, por ejemplo, acá una lesión osteolítica de bordes mal definidos que afecta a la metáfisis proximal del húmero. Una metáfisis proximal del húmero. En este caso, podemos decir que es una osteomielitis aguda. ¿Cómo se presenta una osteomielitis crónica? Es justamente como se presenta el absceso de Brody, que es una lesión lítica de bordes definidos, con esclerosis o rodete escleroso, que puede tener o no secuestro. En este caso vemos en el centro una estructura radiotransparente o radiolúcida que puede corresponder a lo que es la cloaca, ¿no? Depende de la proyección de la imagen, puede corresponder a la cloaca. Necesitaría yo una radiografía lateral para ver si es o no una cloaca. El absceso de Brody se presenta como lo hemos mencionado. Entonces, una radiolucidez con bordes bien definidos, más esclerosis y una afectación metafisaria me hace una predilección, me hace una indicación de que sería un absceso de Brody.
Ahora, el diagnóstico diferencial de un absceso de Brody es un osteomastoide, que también es una lesión lítica. Aunque la bibliografía también dice que un osteomastoide puede ser diagnóstico diferencial de, por ejemplo, un secuestro. La tunelización es patognomónico del absceso de Brody. ¿Qué es la tunelización? Es cuando un absceso de Brody genera más lesión que llega a atravesar o que llega a afectar la fisis o el tejido de crecimiento o los restos del tejido de crecimiento y pues llega a afectar. Entonces, esa sería la tunelización y sería patognomónico de lo que es el absceso de Brody. El ultrasonido también tiene su utilidad en la osteomielitis, pero sobre todo a nivel neonatal. ¿Por qué? Por el siguiente motivo. A nivel neonatal se presenta más que nada lo que es un absceso superióstico. ¿Qué es un absceso superióstico? Es nada más que el desplazamiento del periósteo sobre la cortical que genera que el espacio entre periósteo y la cortical se llene de, por ejemplo, de pus, de una colección. Se llene de conexión. En este caso tenemos un ultrasonido, ¿no? Un ultrasonido de partes blandas. Aquí tenemos una línea ecogénica curvada que corresponde al periósteo, una línea ecogénica que corresponde a la cortical y una colección heterogénea, anecoica, que se observa entre el periósteo y la cortical. Ese es un absceso superióstico. ¿Por qué es más frecuente en los niños? Esto es porque a nivel de los niños, el periósteo, como también la cortical, no están fusionadas de manera correcta, no están adheridas de manera muy sólida como lo estaría a nivel del adulto. De tal manera que una infección, una osteomielitis, puede lo que es separar el periósteo de la cortical. Entonces, el ultrasonido decimos que es muy útil en la evaluación de abscesos superiósticos, de tal manera que es un estudio que indicamos en los niños. El principal estudio que se indica en el adulto niño es de base la radiografía, pero en el caso del adulto nos vamos por la RM posteriormente y en el caso del niño nos vamos por el ultrasonido. Los hallazgos radiológicos de lesiones se identifican 48 horas después de la infección. Es útil también en lo que es la biopsia o en el drenaje de los abscesos, es decir, en el intervencionismo radioguiado. El Doppler también es útil porque nos permite identificar si hay vascularización, si hay hiperemia. Por ejemplo, tenemos un absceso superióstico. El absceso superióstico en los márgenes puede tener una forma de V. ¿Por qué? Porque el periósteo se puede encontrar con el endostio y el endostio está más adherido a lo que es la cortical. Entonces se da esta formación, pero no llega a afectar lo que es el, el, peri, el pericóndrio. Aquí tenemos el acceso superióstico. Lo que vamos a hacer es que a este le vamos a poner Doppler para identificar la vascularización. ¿Ya? Se le ha puesto Doppler. Y cuando le pusimos Doppler podemos ver que hay vascularización adyacente al acceso superióstico, es decir, una hiperemia adyacente. Otro estudio, la TC. La TC, en el caso de osteomielitis, es un estudio si bien tiene su utilidad, no es un estudio que se vaya a usar de inmediato o sea un estudio de primera elección para usar, pero es verdad que nos permite una mejor valoración ósea. Por ejemplo, aquí tenemos una lesión osteolítica en la radiografía que llega a afectar o erosionar la cortical. Y en la reconstrucción del ATC, en reconstrucción coronal, se observa justamente la erosión o un adelgazamiento de la cortical. Es decir, nos permite una mayor valoración ósea. Está en menos uso, y tiene mayor radiación. Entonces hay que poner esto en una balanza para ver para analizar su utilidad y ver su uso. Es verdad que nos sirve para identificar secuestros pequeños y también para el intervencionismo radioguiado. De tal manera que el ultrasonido y la TC, ambos me sirven para hacer intervencionismo. El estudio de elección para un intervencionismo es la TC.
pero el tema es su costo, es más costosa. No obstante, el ultrasonido también es un estudio de elección y de menor costo. El tema de si uso ultrasonido, si uso OTC, va a depender del contexto clínico, ¿no? Si tengo disponibilidad del tomógrafo, pero no del, del ecógrafo, pues me voy a usar un ATC. Y viceversa también. La resonancia magnética también es un estudio que a nivel de la osteomielitis nos llega a ser de buena utilidad. ¿Por qué? Porque tiene excelente sensibilidad, excelente especificidad. Es un estudio de elección. De hecho, este es el estudio de elección como tal. Las secuencias, en la resonancia magnética tenemos secuencias T1, T2, STIR, T1 con FATSAT y gadolinios. Son secuencias. En el contexto de osteomielitis es importante reconocer las secuencias y qué patrones hay en esas secuencias. Por ejemplo, aquí tenemos una resonancia magnética de miembros inferiores en corte coronal y podemos ver lo siguiente, la grasa no se observa hiperintensa como normalmente se observa, por lo tanto podemos decir que el estudio está en FAT-SAT, es decir, que está en saturación de grasa. Ahora, el tema es, puede ser T1, puede ser T2, en este caso, este estudio es un T2 FAT-SAT. Eh, en este caso de un T2 FATSAT, ¿por qué hago a un T2 FATSAT? Resulta que en el T2 yo veo el agua brillando, se ve hiperintensa, pero la grasa también se ve hiperintensa en la T2. Entonces, yo puedo confundir grasa, puedo confundir con agua si no tengo el conocimiento anatómico. Entonces, si a una T2 le hago FATSAT, entonces la grasa se vuelve hipointensa y de tal manera lo único que brilla es el agua. En la T1, tanto la grasa se ve hiperintensa, pero el agua se ve hipointensa. Entonces, yo le puedo hacer FATSAT para que tanto la grasa como el agua se vean hipointensas. Pero también me voy a confundir. Entonces, ¿qué hago? Agrego gadolinio y estructuras que tengan vascularización, pues se van a captar contraste, se van a ver hiperintensas. Entonces, eso es importante reconocer para la evaluación radiológica mediante resonancia magnética. La T1 es una secuencia que nos sirve para un análisis, sobre todo anatómico. En la T1, la grasa de la médula ósea brilla y si hay una lesión, se volverá hipointensa. En ese sentido, la T1 y en la ADC es una secuencia de difusión, la lesión por osteomielitis se ve hipointensa. En la secuencia T2, en la secuencia STIR, en la secuencia DWI, es decir, en secuencias donde principalmente hay una mayor sensibilidad al agua, pues la lesión se va a ver hiperintensa. En la T1, más gadolíneo, más FASTAT, decimos que la lesión se ve hipointensa, pero el tejido periférico viable se ve hiperintenso. ¿Por qué? Porque el agua se ve hipointenso, pero el contraste sí se ve hiperintenso. Algunas consideraciones importantes a tener en cuenta es que, por ejemplo, el edema altera las señales en las secuencias, sobre todo a nivel de la osteomielitis aguda. En la osteomielitis aguda vemos que el edema está muy presente en la región adyacente. En este caso hay una dificultad hay una alteración en la señal mucho más difusa, mientras que en la osteomielitis crónica la alteración es más concreta. Hay un edema medular, sí, pero delimitado, es decir, de aquí para acá es una médula ósea viable, de aquí para acá edema medular. Hay buena definición de tejido afectado y no afectado en la osteomielitis crónica. Aquí tenemos también una resonancia magnética cortaxial a nivel de lo que es del muslo. Y esta secuencia es una secuencia T2. Lo que ven hipointenso es la cortical. Lo que se ve en el centro es la lesión. En este caso es un estudio T2. Aún no está en FATSAT. La resonancia magnética con respecto a lo crónico, con respecto al acceso de Brody, tiene su utilidad.
Claro que tiene su utilidad. Y hay dos signos importantes que nos ayudan a ver qué es un absceso de Brody. En un absceso de Brody decimos que hay zonas de zona 1 a zona 4 de central a periférico. La zona 1 es una zona de necrosis que se va a ver hipointenso. En la zona 2 es un tejido de granulación que se va a ver hiperintenso. En la zona 3 es una zona de fibrosis que se va a ver hipointenso y en la zona 4 es una zona de edemas activo que se va a ver como una hipointensidad difusa. En la osteomielitis crónica también a menudo se observa la cortical engrosada. Hay dos signos que dijimos que son bastante importantes y que los vamos a ver. El signo de doble línea que se ve en T1 y en STIR, que corresponde a una zona 2 y una zona 3, la presencia de la zona 2 y la zona 3, y el signo de penumbra que se evalúa en T1 y en T1 con gadolinio más FASAT, que es nada más que la zona 2, es decir, el tejido de granulación, el tejido que está vascularizado, que adquiere contraste cuando se le da. Aquí tenemos dos radiografías, radiografía AP de lo que es cadera, sobre todo izquierda, y la misma radiografía se observa. Bien, en estas radiografías, ¿qué es interesante? Aquí vemos una lesión osteolítica, bordes definidos, que posiblemente tenga secuestro, no lo puedo observar bien, desodete escleroso, que se encuentra a nivel de la metáfisis del fémur. Entonces, puedo yo decir que es un absceso de Brody. Se hizo una resonancia magnética. Observo que la grasa está atenuada, no atenuada, está saturada. Por lo tanto, estoy en una secuencia FAT-SAT. En este caso, las lesiones en secuencia FAT-SAT, sea una T2 FAT-SAT, es decir, un STIR, se van a ver hiperintenso. Tengo una lesión hiperintensa. Aquí yo puedo observar en una FAT-SAT la lesión justamente se ve hiperintensa. Y aquí yo no puedo observar la zona 2. Yo observo la zona 1, una lesión que de acuerdo a la secuencia es hiperintensa, una zona 2 que corresponde al tejido de granulación que de por sí ya es hiperintensa y por lo tanto se me pierde, una zona 3 que corresponde a la fibrosis que de por sí en la secuencia T1 T2 es hipointenso y edemas activo. Edemas activo, que se observa hipointenso en la T1, pero que en secuencias que son sensibles al agua se puede observar hiperintenso. Pero es una hiperintensidad difusa. Ahora, yo tengo otra resonancia magnética, se le hizo una radiografía a un paciente, se ve una lesión a nivel de la diáfisis, a nivel de la epífisis proximal de la tibia, se le hizo una gamografía ósea. La gamografía ósea me identifica mayor actividad, por lo tanto se hizo una resonancia magnética y en la resonancia magnética yo observo las siguientes lesiones. Vamos analizando. En la T1 que veo la lesión hipointensa, desodete de una línea hiperintensa del tejido de granulación, otra línea hipointensa que corresponde a la fibrosis y edemas reactivo, que en la T1 es hipointenso y difuso. Vamos en otra secuencia, en este caso sería una secuencia STIR. ¿La STIR qué es la STIR? Es la T2 con FAT-SAT, es decir, que voy a ver T2, el agua intensa, y con el FAT-SAT la grasa hipointensa. ¿Y cómo se ve en la T2 la lesión? En este caso es un absceso de Brody, se ve la lesión en tejido necrosado hiperintenso, se ve la línea hiperintensa que se me pierde con la lesión de tejido, la línea hiperintensa es la zona 2, zona de granulación, la línea de granulación, la zona 3 que es la de fibrosis que se ve hiperintensa y edemas reactivo. Hiperintenso en el caso de una secuencia STIR, en una secuencia que es sensible a agua. Luego, vamos a ver una T1, FAT-SAT más contraste. ¿Cómo se ve la lesión necrótica de la zona 1 en T1? Se ve hipointenso. ¿Cómo se ve la zona de granulación? Se ve hiperintensa y que capta más contraste y que se ve más intenso porque capta más contraste. Luego tenemos la línea de fibrosis y también el edema reactivo.
Resulta que si yo hago comparaciones, la zona 3, perdón, la zona 2, la zona de granulación, que cuando yo administro contraste y esta zona se vuelve más hiperintensa, esto corresponde al signo de penumbra. Cuando yo vea secuencias y yo vea la zona 2 y la zona 3, es decir, una línea hiperintensa, que si bien no se puede ver bien en el STIR, pero en el T1 se ve muy bien, una línea hiperintensa, juntamente con una línea hipointensa que corresponde a fibrosis, pues ese es el signo de la doble línea y es para acceso de Brody. La gammagrafía ósea es un estudio que tiene alta sensibilidad, es decir, me identifica que algo está mal, pero tiene poca especificidad en el contexto de varias patologías como osteomelitis. ¿Por qué? Porque puede estar, la gammagrafía ósea de 3 fases darme algo, darme que, o decirme que hay una lección, por ejemplo, en una fractura oculta, en infecciones, en inflamación, en neoplasias, o por ejemplo en osteomelitis que corresponde a una infección. Entonces tiene alta sensibilidad, me dice que está algo mal, pero poca especificidad. No me especifica qué mismo es. Puede ser una fractura, puede ser una osteomelitis, puede ser una artritis séptica que esté afectando el hueso, puede ser esta situación. Entonces hay poca especificidad. Recordar que justamente hay dos componentes importantes de la gammagrafía ósea que se analizan, que es la vascularización y las acciones osteoblásticas. Es decir, en una gammagrafía ósea va a arrojarme que hay mayor actividad cuando hay mayor vascularización y que cuando hay mayor reacción osteoblástica. El proceso de la realización de la gammagrafía ósea es de la siguiente manera. Se administra de manera intravenosa radiofármacos, que puede ser etagnesio en metil difosfonatos, citrato de galio 67, puede ser leucocitos marcados con indio 111. Entonces, administro la vena y luego, después de un periodo de tiempo, que puede ser 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos o la hora o 3 horas, lo que yo voy a hacer es captar lo que es la radiación gamma, de ahí el tema de la gammagrafía ósea, que emiten estos radiofármacos en el cuerpo. Y estos radiofármacos pues van justamente a zonas o lugares donde hay mayor actividad, mayor vascularización, mayor actividad osteoblástica. Entonces, hay gammagrafía ósea simple, gammagrafía ósea de 3 fases, que prácticamente difieren por el tiempo en que se hace esa toma, ¿no? La gammagrafía ósea simple es generalmente a las 3 horas y la de 3 fases es en 3 periodos, al minuto, a los 10-15 minutos y a las 3 horas. Vamos a ver que la PET es un estudio que tiene una alta eficacia y que usa 18 fluorodesoxiglucosa como radiofármaco, pero el tema es que tiene una poca disponibilidad en el medio, por ejemplo, de Cuenca, está poco disponible y tiene un alto costo, aunque a pesar de que es un estudio muy bueno. Tenemos, por ejemplo, aquí una gammagrafía que se les realizó bueno, esta no es una gammagrafía, es una PET, es una tomografía con emisión de positrones, donde se le analizó a un infante que tenía una clínica de dolor y irritabilidad y justamente se le hace la PET. Se ve a nivel del hombro izquierdo mayor captación del radiofármaco y esto corresponde justamente a una osteomelitis. ¿Por qué esta imagen se ve borrosa? Resulta que para realizarle esta tomografía a un infante y meterle un full de radiación, se prefirió bajar el kilovoltaje, de tal manera de que la resolución de la imagen se ve empobrecida. Pero era necesario. Existen situaciones como la anemia falciforme, que dificultan el diagnóstico de osteomelitis. El diagnóstico diferencial en pacientes con anemia falciforme es el infarto óseo. Analizando un poquito más cómo es la anemia falciforme, decimos que es una alteración de la hemoglobina, lo que genera que el eritrocito adquiera la forma de media luna, adquiera la forma de hoz, lo que corresponde a una menor elasticidad del eritrocito. De tal manera que cuando el eritrocito va y pasa por un capilar, pues ocurre o que el capilar se rompa o que el eritrocito se rompa.
En ese sentido, pueden darse que los eritrocitos se acumulen en las venas, se acumulen, perdón, en los capilares y generen fenómenos vasooclusivos, de tal manera que hay éstasis sanguínea, la sangre se estanca. Y esta éstasis sanguínea, pues prácticamente es un cultivo donde se pueden cultivar las bacterias y correspondientemente, posteriormente, se dan infecciones, se dan la osteomielitis. De tal manera que el infarto medular, menos opsoninas y la asplenia que se presentan en anemias falciformes corresponde a éstasis sanguínea, lo cual puede y da origen a osteomielitis. Las afectaciones a nivel de pacientes con drepanocitosis es a partir de los 6 meses, porque antes de los 6 meses la hemoglobina fetal protege. Decimos que los pacientes con osteomielitis y que tienen drepanocitosis van a tener la osteomielitis en húmero, en tibia, en fémur, pero sobre todo a nivel de la diáfisis, ya no de metáfisis. Tiene una afectación osteomielitis multifocal, porque los eritrocitos pueden afectar muchos capilares, no solamente a nivel óseo, sino a nivel de otras estructuras, tejidos blandos, etc. Y decimos que la resonancia magnética tiene su utilidad para la diferenciación, a pesar de que justamente la biopsia y el aspirado óseo justamente son el estudio de elección para diagnóstico diferencial, para diferenciarlos. En la resonancia magnética, en el infarto óseo, yo voy a ver enlace fino y periférico de la médula, y en la osteomielitis de enlace geográfico e irregular de la médula. En el infarto óseo, el 91%, en el ultrasonido, el 91% de los pacientes no tienen abscesos superiósticos, mientras que en la osteomielitis, el 84% tienen abscesos superiósticos. Entonces, yo puedo ver una diferencia también justamente por el lado del ultrasonido. Aquí tenemos un paciente, tenemos una radiografía AP de hombro derecho, y lo que podemos observar es lesiones líticas, varias lesiones líticas en la metáfisis humeral, en la epífisis. La siguiente imagen corresponde a una secuencia que, si yo veo la grasa, pues no es simplemente, no hay PATSAT. En ese sentido, este es una T1. En la T1 yo observo la grasa hiperintensa, y si yo veo hipointensa, yo que veía hipointenso en la T1, yo lo que veía era el agua. Entonces aquí tenemos lesiones a nivel de la metáfisis, de la epífisis del húmero, que se ven lesiones hipointensas. Pero si yo cambio a una secuencia donde hay mayor sensibilidad al agua, las lesiones que yo veía hipointensas se van a ver hiperintensas. En este caso cambié de una T1, cambié a una STIR, y yo veo lesiones. Son lesiones geográficas, parcheadas, distribuidas a nivel de epífisis y de metáfisis. Esto está dado en un contexto de paciente con drepanocitosis. Ahora, aquí tenemos una resonancia magnética, una difusión, y tenemos otra secuencia que corresponde a una fase con gadolinio. En la STIR yo veo la lesión hiperintensa. En la difusión, lo que yo veía hiperintensa sigue hiperintensa. Y en la T1 FATSAT más gadolinio, lo que yo veía en un STIR, ahora lo que yo veo es, lo que yo veía en una T1 hiperintenso, ahora yo estoy viendo hiperintenso. Y esto corresponde justamente a una necrosis avascular, a un infarto. Porque en la T1 FATSAT con gadolinio, si bien se ve hiperintenso, también se ve de salte gadolinio, que la lesión por osteomielitis resalta con gadolinio periféricamente. Hay una enfermedad que se mencionó al inicio, que es la osteomielitis multifocal recurrente crónica, que es aquella cuya etiología no estaba dada por las infecciones, más bien su etiología era más autoinmune. Y es que para diferenciar una osteomielitis recurrente crónica de una osteomielitis por agentes infecciosos, pues más que nada se da en pacientes que están refractarios al tratamiento y en pacientes con un contexto clínico, ¿no? Se lesiona, el paciente viene con lesiones cutáneas, viene con acné, viene con pústulas, viene con psoriasis, viene con antecedentes de artritis reumatoide, o viene con el síndrome de
SAPHO, que sería sinovitis, acné, pústema, palmoplantar, hiperostosis y osteitis. En el caso de la osteomielitis multifocal recurrente crónica, afecta sobre todo la metáfisis del fémur, la tibia, la clavícula, el raquis. Puede darse secuelas que son alteraciones del crecimiento, la cifosis, la persistencia de esclerosis ósea. Puede darse ciertas alteraciones radiográficas a nivel, puede verse mayor reacción perióstica, puede verse reacciones de infiltración, triángulo de Codman, y también puede haber secuestro, aunque no suele verse secuestro tanto. Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente, diversas secuencias. Tenemos, todas son secuencias STIR, las de la fila de arriba y las de la fila de abajo. Las de la fila de arriba corresponde al paciente cuando se presentó clínicamente. Vemos que en STIR hay lesiones a nivel de lo que es cadera, ambas caderas, a nivel de lo que es tobillo y a nivel de la tibia y a nivel del fémur, pero son lesiones más distribuidas y no se notan tanto. Entonces, tenemos secuencias STIR y se le dio tratamiento. ¿Qué tratamiento se le dio? Se le dio antiinflamatorios, analgésicos, porque el paciente vino con dolor, pero también se le dio supresores del sistema inmunológico, de tal manera que posteriormente las lesiones se ve una mejoría en las lesiones, ¿no? Pasamos de lesiones hiperintensas a lesiones más normales, tanto a nivel de cadera, tobillo y a nivel de epífisis distal y epífisis proximal de la tibia. Otro problema en el diagnóstico de osteomielitis puede ser el pie diabético. El diagnóstico diferencial de un pie diabético es la artropatía neuropática. Un paciente con pie diabético puede tener úlceras, puede también tener alteración de la sensibilidad. Y cuando se altera la sensibilidad, pues el paciente no puede llevar a cabo bien sus movimientos, de tal manera que puede ejercer mayor fuerza, porque no hay un sistema de retroalimentación que nos ayude a verificar la fuerza que se está ejerciendo. De tal manera que en el diagnóstico diferencial de osteomielitis en pacientes en pie diabético, el diagnóstico entre una artropatía neuropática y una osteomielitis, pues vamos a ver ciertas consideraciones, ¿no? La localización generalmente de la osteomielitis es en zonas de prominencia, en zonas, por ejemplo, el calcáneo, en zonas como la articulación metacarpo-falángica distal, metatarso-falángica distal, articulación metacarpo-falángica, que son zonas de mayor prominencia. Mientras tanto, en la artropatía neuropática, la afección es poliarticular en muchas articulaciones a nivel del pie y sobre todo en la región ósea de carga a nivel del tarso. Puede verse en la osteomielitis edema óseo extenso y erosión ósea en el 50% de los casos. La artropatía neuropática tiene quiste subcondral en el 76%, aunque la osteomielitis también puede tender. La piel puede verse intacta, mientras que tanto una celulitis, puede verse celulitis subcutánea, puede verse úlceras, puede verse fístulas a nivel del pie, y eso me daría un diagnóstico o me arrojaría más o me inclinaría más hacia una osteomielitis. La articulación puede tener desrame moderado en la osteomielitis, puede haberse realce parietal engrosado con colecciones líquidas a nivel de la osteomielitis. En la artropatía neuropática pueden verse cuerpos libres en la articulación y puede verse un realce subcondral, justamente al darse contraste intravenoso. Aquí tenemos dos imágenes de lesiones, dos imágenes, la A y la B, ambas son T1. La lesión de la A es a nivel del tercer dedo y la lesión del B es a nivel del segundo dedo. El primer paciente tiene una diabetes, tiene una osteomielitis, mientras que el segundo paciente, que en el mismo pie, tiene una artropatía neuropática. Perdón, corrijo. En el mismo paciente, dos pies diferentes. En un pie tiene una osteomielitis y en el otro pie una artropatía neuropática.
Decíamos que el diagnóstico diferencial justamente es la ortopatía neuropática. Otra dificultad en el diagnóstico de osteomielitis es la osteomielitis subaguda subesclerosante difusa, descrita por el cirujano suizo Carl Philipp Garré, de ahí que se llama también osteomielitis de Garré. Fue descrita en 1893, la relación es 5:1, afecta más a mujeres que a hombres y la edad media de presentación son los 16 años. ¿Cómo se presenta radiológicamente? Se presenta como un engrosamiento cortical, como una obliteración medular y se presenta, bueno, en este caso de este paciente, es un paciente que acudió por clínica, vemos acción perióstica, vemos edema de tejidos blandos, una lesión osteolítica y esto conllevó a analizar un poquito más al paciente. Posteriormente se presentan estos signos, ¿no? El diagnóstico de exclusión es un diagnóstico de exclusión. La osteomielitis de Garré es un diagnóstico de exclusión, es un diagnóstico que se necesita un análisis patológico, se necesita un análisis radiológico también. Y el tratamiento también es multidisciplinario, se debe a antibióticos, cirugías, justamente para tratar. ¿Qué puede tener el paciente con osteomielitis subaguda esclerosante difusa o de Garré? Puede presentar una clínica de inflamación, pero pero posiblemente no haya supuración, no haya supuración, no exista necrosis y por lo tanto siempre nos lleva más que nada a un diagnóstico de exclusión. Puede haber la PCR o la BCG aumentadas, puede haberse cultivos negativos y se puede usar lo que es la biopsia y en la biopsia se ve una periostitis hiperplástica con inflamación, lo que nos lleva a un diagnóstico de la osteomielitis de Garré. En la infección de prótesis. En la infección de prótesis resulta lo siguiente, resulta que es importante el análisis clínico. Bien, las prótesis o el aflojamiento de prótesis también llega a ser una dificultad en la identificación de la osteomielitis, porque en el aflojamiento de prótesis hay una reacción que lo que hace es una osteopenia alrededor de la prótesis, se afloja la prótesis. En la radiografía se ve bandas radiolúcidas alrededor de la prótesis. Pero en la osteomielitis, que también es una infección, también se ven bandas radiolúcidas. En ese sentido, ambos tienen dolor, ambos presentan esa clínica de dolor y el diagnóstico se dificulta. ¿Qué nos puede ayudar? Por ejemplo, la osteomielitis es más aguda, mientras que el aflojamiento de prótesis se da con el paso del tiempo. Decimos que la reacción perióstica tiene una baja sensibilidad, pero alta especificidad para infecciones protésicas. La presencia de fístula es patognomónico de infección y la gamografía ósea de 3 fases descarta lo que es el aflojamiento. Con respecto a la serología, en una infección hay aumento de PCR, aumento de FCG, hay neutrofilia. Y los signos serológicos más fiables decimos que es una lesión más focal, una lesión presionada endostal focal precoz, y el secuestro y el gas intraarticular nos podrían llevar más hacia una infección protésica. Ambas tienen radiolucidez alrededor de la estructura afectada, y eso puede ser una complicación en el diagnóstico. Analicemos la artritis séptica. La artritis séptica no es nada más que la inflamación sinovial por una infección, lo cual genera un aumento de pus a nivel de la articulación. Es mayormente frecuente en menores de 3 años. El diagnóstico diferencial es la sinovitis transitoria. Es una urgencia clínica porque de presentarse y pasadas las 48 horas hay un daño articular, sobre todo a nivel del cartílago. Por lo tanto, el daño que se presenta es de manera irreversible. El diagnóstico diferencial sinovitis transitoria, que es una artritis inflamatoria aguda autolimitada en niños de 3 a 9 años. La etiología y la patogenia
decimos que es muy similar a lo que es la osteomielitis, ¿no? Principalmente es bacteriana, principalmente por vía hematógena, y algo que se debe tomar en consideración es que es causa y consecuencia de osteomielitis. Es decir, una osteomielitis me puede llevar a una otitis séptica, como una otitis séptica me puede llevar a una osteomielitis. Las complicaciones son varias complicaciones que se pueden presentar cuando hay otitis séptica. Se afectan tejidos blandos adyacentes. Puede afectarse el hueso, puede afectarse los tendones, las cápsulas cercanas, los ligamentos cercanos, los músculos cercanos, todo tejido blando o tejido justamente adyacente. Con respecto a los estudios que se pueden usar, si bien podemos usar radiografía, ultrasonido, TC, resonancia magnética y gammagrafía ósea, decimos que lo mejor es la antrocentesis, es decir, biopsiar lo que es la articulación y ver parámetros laboratorios, ver si hay leucocitos aumentados, si la glucosa está baja. Esto es lo que mejor me puede ayudar a la identificación de la artritis séptica. No obstante, a nivel de imagenología también hay signos que se pueden ver. Por ejemplo, en la RX se pueden ver signos de derrame articular, erosión ósea mal definida en la fase terminal. La erosión ósea bien definida la podemos ver en otras lesiones que también son diagnóstico diferencial, por ejemplo, de una artritis séptica en la RX, que puede ser la sinovitis bilionodular, la pigmentada, la osteocondromatosis, la sinovial, la artritis crónica juvenil y la artritis reumatoide. La resonancia magnética, hay una comparación aquí. Si bien en la osteomielitis la resonancia magnética tiene alta sensibilidad, alta especificidad, en la artritis séptica la resonancia tiene alta sensibilidad, poca especificidad. ¿Por qué? En la artritis séptica y tanto la sinovitis transitoria al realce de la membrana sinovial en T1 más gadolíneo, en una T1 contrastada. ¿Qué me puede ayudar a diferenciar con una sinovitis transitoria? Tanto en la artritis séptica como en la osteomielitis hay realce subcondral del hueso en un T1 con gadolíneo, cosa que no hay con respecto a la sinovitis transitoria. El ultrasonido nos sirve para evaluar desarme articular y para hacer intervencionismo radioguiado, más no me identifica si es artritis séptica o no. Me puede guiar a decir que posiblemente sea una artritis séptica porque haya desarme articular, sí, pero no me dice que es artritis séptica. Por eso lo mejor es la antrocentesis. Aquí tenemos unas radiografías AP de rodilla y las resonancias magnéticas correspondientes. Aquí vemos que hay una artritis séptica en la rodilla izquierda, post-artroscopía por pseudomonas aeruginosa de 6 semanas de evolución tratadas con antibiótico-terapia oral aislada. En la resonancia magnética se aprecia la forma más detallada que en la resonancia simple las lesiones osteocondales existentes debidas a un proceso séptico que había sido tratado de forma inadecuada en el desbridamiento quirúrgico. Aquí la lesión más está en esta zona. Vemos que estamos en una secuencia T1. Debería verse aquí hiperintenso. No se ve hiperintenso, se ve hipointenso. Se pasa la lesión, se está viendo una vista lateral. Y bueno, aquí este es un corte coronal, este es un corte sagital y aquí se observan más las lesiones hipointensas, que se deberían ver hiperintensas en lo normal. La celulitis es una infección de tejidos blandos, es una infección del tejido celular subcutáneo. El tema de la celulitis. Resulta que los estudios radiológicos nos sirven para la identificación de celulitis, sí, pero no los usamos tanto en ese sentido, porque cuando el paciente viene con celulitis, la clínica de celulitis ya me dice mucho y para tratarle le voy a dar ácido clavulámico, por ejemplo, amoxicilina más ácido clavulámico y le vaya a mandar a casa y con eso está bien. O puede ser de que en una celulitis haya complicaciones. En ese sentido están los estudios radiológicos para ver las complicaciones. Hay que reconocer la ecografía normal de una ecografía de tejidos blandos, ¿no? Tenemos una línea hiperintensa que está cerca del transductor.
que corresponde a la piel. Luego tenemos el tejido celular subcutáneo, que tiene lo que son líneas ecogénicas paralelas a la piel, que corresponden nada más que a tejido cognitivo. El tejido celular subcutáneo es grasa y se ve hipoecogénica. Luego tenemos una línea ecogénica que corresponde a la fascia profunda. Luego, bueno, el tejido celular subcutáneo y la fascia profunda se deben tomar en consideración. Ya. La celulitis. Aquí me interesa lo siguiente. Aquí se observa mejor. Aquí se observa mejor. Quiero mostrar lo siguiente. Aquí yo tengo la línea ecogénica, que corresponde a la piel, los septos, el tejido celular subcutáneo, la fascia profunda y la cortical del hueso. En una celulitis, el estudio que podemos usar es el ultrasonido. El ultrasonido lo que hace o lo que me identifica son son láminas anecoicas que lo que hacen es separar los lobulillos grasos. La celulitis es principalmente causada por el Staphylococcus aureus. La clínica de por sí mencionamos que es suficiente para el diagnóstico de subfilitis, tiene una sensibilidad del 86%, especificidad del 73%, y signos y síntomas, y en el análisis clínico hay signos y síntomas de inflamación. Ahora, el ultrasonido también tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad que la clínica, y sobre todo en el diagnóstico diferencial, que es un absceso de tejidos blandos. La radiografía solamente nos sirve para evaluar el compromiso óseo. Si la celulitis me complicó, me dio una osteomilitis, me sirve para hacer una valoración ósea como la TC. La TC justamente es para más valoración ósea y justamente para mayor extensión, para ver la valoración ósea pero en mayor extensión. ¿Cómo es importante ver en una celulitis en el ultrasonido? Ya. Normalmente en una celulitis, precozmente lo que hay es una alteración de la ecoarquitectura del tejido celular subcutáneo. Puede verse una alteración de la ecogenicidad en la piel, puede verse hipoecogénica, sí, puede verse, pero el hecho es que en la celulitis lo que es la fascia profunda no se afecta. Puede verse dramatizada, pero no se afecta. Tenemos las láminas anecoicas, y estas láminas anecoicas que separan los lobulillos grasos da este famoso signo clásico de empedrado. ¿Cómo ve en la resonancia magnética la celulitis? Se va a ver de la siguiente manera. Si hablo de la celulitis, que es una inflamación del tejido celular subcutáneo y presencia de agua, pues en una T1 voy a ver hipointenso, en una T1 fascial masculino voy a ver hipointenso, y si bien puede captar contraste, el realce no es un gran realce. El STIR se va a ver hiperintenso porque corresponde a la inflamación al agua. En el STIR se va a ver hiperintenso, en la densidad protónica más basada hiperintenso, en la DWI se va a ver hiperintenso y en la ADC hipointenso. Y algo importante que se debe tomar en consideración es el ultrasonido y la resonancia magnética como una valoración en la celulitis. En el ultrasonido, cuando la lesión más se acerca al transductor, mejor valoración hay. Con respecto al absceso de tejidos blandos, decimos que un absceso de tejidos blandos simplemente es una colección. Eh, es una colección de, por ejemplo, pus, es una colección de células inflamatorias, de dendritos, es una colección rodeada de una capa, de una pseudocapa, que prácticamente el sistema inmunológico lo que trata es de agrupar esa infección, de aislarla. La clínica también es importante, tiene alta sensibilidad, alta especificidad, y con el ultrasonido la sensibilidad y la especificidad aumenta. En las radiografías nos permite evaluar evaluar lo que es el compromiso óseo. En un absceso hay edema alrededor del absceso. En el ultrasonido, ¿cómo se observa el absceso? En el ultrasonido, el absceso se observa de la siguiente manera, como una lesión que tiene su capa,
una pseudocapa, anecoica o hipocoica, ovoide, depresible, y cuando se deprime con el transductor, se observa dentro del absceso lo que es un remolino de ecos, y también se puede observar hiperemia alrededor al usar el Doppler. En la TC se puede ver una imagen hipodensa, rodeada de una cápsula hiperdensa. Aquí tenemos varias TCs, una TC cortexial a nivel de muslo. Tenemos una lesión, en este caso está ubicada dentro de un músculo. Vemos la cápsula o la pseudocápsula y listo. Bueno, estamos viendo ahorita varias secuencias. Las secuencias que podemos observar son una STIR, una T1, una T2, una STIR, una T1 FATSAT y una T1 con FATSAT, pero ahora con gadolinio. Observamos un absceso, tiene su cápsula. En la STIR, un absceso que es una oclusión del líquido se va a ver hiperintenso. En una T1 se va a ver hipointenso, y en una T2 se va a ver hiperintenso. Aquí tenemos cortes axiales, estos serán cortes sagitales. Perdón, cortes coronales, estos son cortes axiales. En los cortes axiales se puede observar lo siguiente. En la STIR se ve hiperintenso. En la T1 con FATSAT se ve la lesión hipointensa, pero al darle contraste, la cápsula capta contraste. Entonces, aquí es un gran ejemplo, por ejemplo, de la diferencia entre una T1 FATSAT y una T1 FATSAT con gadolinio, y su utilidad. Su utilidad justamente. Siguiendo con la temática, aquí también es importante la secuencia de difusión. La secuencia de difusión también nos sirve para la valoración de abscesos. Hay una secuencia, en la secuencia T1 tiene dos componentes, ¿no? La WI, la DWI y también la ADC. Cuando una lesión se ve en la DWI, se ve hiperintensa, pero se ve hipointensa en la ADC, eso corresponde a una lesión, por ejemplo, de destrucción de difusión. La destrucción de difusión puede darse, por ejemplo, en tumores, en infecciones, en infartos cerebrales y también en abscesos. Importante tomar en consideración que cuando hay liquefacción en la secuencia ADC, no necesariamente la lesión cambia de hiperintenso a hipointenso, sino que se mantiene hiperintenso. La fascitis necrosante no es nada más que la inflamación de la fascia superficial y profunda. Principalmente va a ser la profunda. La fascitis necrosante radiológicamente se puede identificar de acuerdo a lo siguiente, de acuerdo a la presencia de burbujas aéreas en la radiografía. Es una emergencia clínica porque es la forma más grave de infección de tejidos blandos, tiene una alta gravedad y mortalidad. La etiología puede ser polimicrobiana, puede ser estreptococos beta hemolíticos del grupo A, sí. También puede ser por Staphylococcus aureus, sí. Aquí la presencia de aires es un dato clave. No siempre se presenta, pero es un dato clave. En las TCs y las reconstrucciones, por ejemplo, a nivel del antebrazo, se está observando la presencia de aire. En el caso del ultrasonido, cuando yo tengo una afectación de la fascia, que era esa línea ecogénica que se veía en el ultrasonido, y está discontinua o aumentó de espesor, o hay ecos por aire o imagen en espejo, esto puede corresponder a una fascitis necrosante. En la radiografía justamente era la valoración de las burbujas de aire, y es un dato súper importante. La resonancia magnética tiene las mismas características que mencionamos antes. T1 se va a ver hiperintenso, en secuencias con sensibilidad al agua se va a ver hiperintenso, pero aquí algo importante, en la T1 FATSAT con gadolinio, la fascitis necrosante capta contraste en la fase inicial, porque en las fases más crónicas no capta contraste.
Y ese es un diagnóstico para diferenciar de una celulitis. Con respecto a la piomyositis es la infección a nivel del hueso. Su etiología principalmente es a nivel de Staphylococcus aureus. Afecta principalmente a un músculo o a un grupo de músculos, aunque también puede llegar a afectar a varios músculos. Y esto es en el caso del 60% de los casos. El riesgo se presenta, por ejemplo, hay mayor riesgo de tener piomyositis en traumatismos, procesos intervencionistas, odontológicos, diabetes, tratamiento de esteroides, conectivopatías, malnutrición, infección por VIH, varicela e una historia de neoplasia. El diagnóstico diferencial, si bien tiene estos diagnósticos diferenciales que es la mionecrosis isquémica, por pseudomiólisis, también la necrosis de origen diabética. La piomyositis tiene tres fases. La fase inicial o invasiva se da 10 a 25 días. La fase 2 o la segunda fase o fase purulenta es aquella fase en donde se presenta un absceso intramuscular. Hay adenopatías, hay fiebres. Y la tercera fase o la última fase es cuando hay sepsis o también el absceso presenta septos. Aquí tenemos una resonancia magnética en corte coronal, en cortes axiales, en corte sagital. Y aquí la afectación está más que nada a nivel de lo que es el músculo del sóleo, perdón, a nivel del sóleo. En esta resonancia magnética podemos ver secuencias. Tenemos una secuencia con FAT-SAT, está contrastada, es una T1 contrastada con gadolinio. Y aquí lo que vemos es que la lesión capta contraste, el músculo está captando contraste, la lesión en el músculo está captando contraste. Y lo que se observa hipointenso corresponde justamente a flemones. La flemón es cuando no existe una capa bien delimitada. Tranquilamente esta lesión puede verse, por ejemplo, toda esta lesión hipointensa, puede verse una cápsula, entonces sería un absceso intramuscular. Ya. La etiología es súper importante, sí. Los análisis o el contexto también es importante. La afectación y los estudios radiológicos también son importantes. En este caso, en un ultrasonido lo que se va a ver es una pérdida de la arquitectura normal del músculo. En este caso, por ejemplo, tenemos una afectación a nivel del músculo, es una ecografía de tejidos blandos, se le hizo lo que es Doppler y vemos que no hay vascularización. Esta es una miositis necrosante. La tenosinovitis séptica decimos que es una inflamación y tumefacción de la vaina que rodea los tendones, pudiendo no comprometer al mismo tendón. Puede haber inflamación del tendón, puede no haberla, puede haber hiperemia, alrededor del tendón, hiperemia alrededor de la cápsula. El hecho es que en una ecografía la vaina tendinosa se ve ecogénica y el tendón también es ecogénico. Entonces, normalmente la vaina y el tendón como que están siempre juntos y se me pierde la vaina con el tendón y yo no puedo observarlo. No obstante, en una tenosinovitis séptica hay una acumulación de líquidos, de secreciones a nivel de lo que es la membrana de la membrana y a nivel de lo que es el tendón, de tal manera que yo puedo observar lo que es la membrana eh, tendinosa. También puede haber un engrosamiento de la membrana a nivel del ultrasonido. Aquí tenemos una afectación a nivel de lo que es el segundo dedo de la mano. Se le hizo el color Doppler, hay hiperemia. La hiperemia puede o no estar alrededor del tendón. En las radiografías nos es útil para hacer una valoración de edema bueno, la radiografía lo que va a presentar es edema de tejidos blandos. El ultrasonido va a ser todo lo que se ha mencionado. En la TC se va a ver una imagen hipodensa que rodea al tendón. Y en la resonancia magnética se van a ver todas estas secuencias. T1 se va a ver hiperintenso y secuencias con sensibilidad al agua se va a ver hiperintenso, difusión, así. Nuevamente acá tenemos una imagen, tenemos una colección, separa la membrana tendinosa del tendón. En este caso la afectación es a nivel del pulgar, pero aquí estamos viendo una ecografía de tejidos blandos a nivel del antebrazo. Aquí hay varios tendones y aquí tenemos la afectación. En la bursitis séptica, la
La membrana que conforma la bursa se ve ecogénica en el ultrasonido. Importante, la bursitis séptica no se asocia con artritis séptica, la tenovitis séptica sí se asocia, una ampiomyositis sí se asocia, una fascitis necrosante, una celulitis sí se asocia con artritis séptica. Mayormente frecuente en las bursas del olecranon, presoturiana y la subdetoria. Suele haber una historia previa de traumatismo, inoculación o punción accidental. La ecografía y la resonancia magnética limitan la lesión. En la ecografía lo que se puede ver es un eh, aumento de la densidad donde correspondía estar la bursa. Aquí más que nada el estudio de elección es el ultrasonido donde se puede ver lo que es la acumulación de líquidos a nivel de la bursa. En este caso estamos a nivel de rodilla, hay una acumulación de bursas, hay ecos dentro, eh, pero por la ubicación anatómica estamos a nivel de lo que es la bolsa de la rodilla. Esta ha sido la presentación que se ha presentado para ustedes y yo agradezco mucho la atención que se ha brindado. Gracias. Esta es la bibliografía que